Estamos ya en el jueves a la noche y nos estamos preparando para Shabbat. Y qué mejor preparación para Shabbat que estudiar Torah. Y como los jueves a la noche ahora el Rav Ginsburg está dando una Hitvadut, una charla que dura varias horas, siempre quiero empezar la charla con la melodía que él cantó hace unos minutos cuando empezó. Así que vamos a dejarlo al Rab y fíjense que él va a decir Lejaim, Lejaim, díganle Lejaim al Rab. Lejaim, Lejaim. Lejaim. Bueno, vamos a continuar después con nuestro canto tan especial. Este nigún es el nigún que cantamos en la Sakafot, cuando en Simchat Torah damos vuelta los Hasidim alrededor de la Torah y todos juntos rondamos junto con los Talmidei Jajamim, la gente simple. Lo que importa es los pies, dar vuelta con los pies. Le decimos Lejaim, Lejaim al Rab, que tengan larga vida y así como Él nos bendice, que también sea bendecido. Vamos a poner Tzedakah, Besrat Hashem, por que la
tzedaká salva de la muerte, grande la tzedaká que trae la redención. Hoy vamos a meditar entonces en la Perashat Ekev. Este nigún que acaba de cantar el Rab es el preferido del Rabbi Levi Yitzhak Schneerson, el padre del Rebbe. Por eso en todas las Sitvaduyot que hay en estos días en honor a el Ilulá, que es el 20 de Menachem Av, la Ilulá del Rebbe, Levi Yitzhak Schneerson, el padre del Rebbe, se canta este nigún de la alegría de la Torá, porque no hay alegría sino la Torá. Esta perashá es parte de todo el libro de Deuteronomio de Barim, donde Moshe Rabbeinu, como estuvimos en últimas parshiot, por un lado le reprocha al pueblo de Israel todo lo que hace, pero también lo bendice como un padre que bendice a su hijo para que en el futuro se porte bien y sabe que no hay otro heredero, que él es su heredero y que por toda la eternidad va a seguir siendo el que continúe el nombre de su padre. Entonces le promete que si cumplen los preceptos de la Torá, entonces van a ser prósperos en la tierra que están a punto de conquistar, van a establecerse allí y todo eso porque Akadosh Baruj Hu está cumpliendo la promesa que le hizo a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Ni más ni menos que por eso. Entonces, por eso los reprende por algunas fallas que hubo en esa primera generación del pueblo, y les recordó la idolatría del becerro de oro, después cómo Korah y su congregación se rebeló, el pecado de los espías, y también cómo lo enojaron a Kadosh Baruj Hu en Taberá, en Masá, en Kibrut Atabá, y le dijo, fuiste rebelde con Dios, ya desde el día en que te conocí. Pero parece que a Kadosh Baruj Hu le gusta a los hijos rebeldes, son más interesantes, son más activos. Te ha dicho que una persona que no hace, que es muy sumisa y que está muy quieta, es difícil cambiarla de rumbo, es difícil poner en movimiento. Pero aquel que a lo mejor está yendo para el lado equivocado, pero es rápido, también es rápido para darse vuelta y también es rápido para llegar al objetivo. Entonces por eso el Rebbe siempre eligió personas con mucha fuerza, con personalidad muy fuerte, con un ego bien nutrido, porque ese ego es la fuerza primaria, la fuerza del animal, que una vez que es domado, lo va a llevar al dueño a los lugares más lejanos y con más seguridad, de forma intrépida. Entonces también habla de cómo Akadosh Baruj Hu perdonó al pueblo de Israel entregándole las segundas tablas y las entregó el día de Yom Kippur, el día de la expiación, y le recuerda que van a entrar a una tierra donde fluye leche y miel, una tierra muy especial. Ahora vamos a leer un poco de qué dice exactamente la Torá para ubicarlos, pero vamos a tomar el tema de la bendición de las comidas que Moshe Rabbeinu estableció justamente después de que cayó el man del cielo, porque él le quería enseñar que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale, toda palabra que sale de la boca de Hashem. Entonces, dentro de las bendiciones que le da, está también todo lo que hay después de
del segundo párrafo del recitado del Shema. En el capítulo 10, verso 8, perdón, al revés. En el capítulo 8, verso 10 del libro de Deuteronomio, le dice: vamos a empezar un poquito antes, en el capítulo 8, para que veamos la continuidad. Dice: deberás saber que en tu corazón, que así como un padre disciplina a su hijo, así el Eterno tu Dios te disciplina. Deberás guardar los mandamientos del Eterno tu Dios, andar en sus caminos y tener temor de Él, pues el Eterno tu Dios te lleva a una tierra buena, una tierra de corrientes de agua, de manantiales y aguas subterráneas que surgen de los valles y las montañas, una tierra de trigo, cebada, vides, higos y granada, una tierra de aceite de oliva y miel. Esas son las siete especies por las cuales es alabada la tierra de Israel. Recuerden bien, una tierra de trigo, cebada, los dos cereales, y 5 frutas: la vid, higo, granada, el aceite de oliva y la miel de los dátiles. Una tierra donde podrás comer pan sin indigencia, en ella no carecerás de nada. Una tierra cuyas palabras son piedras son de hierro y de cuyas montañas extraerás cobre. Y aquí viene el origen en la Torá de la bendición para después de las comidas. Capítulo 8, verso 10. Comerás y te saciarás y bendecirás al Eterno tu Dios por la buena tierra que Él te entregó. No hay ningún Rashi aquí porque todos estos versos son tan simples, son tan directos, que lo entiende un chico de 5 años que está empezando a estudiar Torah. Así cuanto más nosotros. Entonces en el verso 11 dice: cuídate, no sea que olvides al Eterno, tu Dios, al no guardar sus mandamientos y sus estatutos que yo te encomiendo en este día. No sea que comas y te sacíes y construyas buenas casas y te asientes, y tus reses y tus ovinos se incrementen, y la plata y el oro aumenten para ti, y, y todo lo que poseas se incremente, y entonces se ensoberbezca tu corazón y olvides al Eterno tu Dios, que te sacó de la tierra de Misraim, de casa de esclavos. Entonces, dice que te alimentó en el desierto con maná, que no conocieron tus ancestros. Entonces, esta bendición fue establecida por Moshe Rabbeinu para que el pueblo de Israel agradezca y de esa manera sea bendecido. Y todo esto de recordar lo que sucedió es algo que durante todas las generaciones es lo que mantuvo el pueblo de Israel, justamente. Recordar y transmitir de generación en generación todo lo que sucedió. Y todo eso lo recordamos todos los días en las plegarias, y específicamente en lo que se llama el Birkat Hamazon, una plegaria que está al final de todos los Sidurim. Es una plegaria específica para cuando se come pan. Está establecido por los sabios en la Torá que se llama seudá, que es una comida.
Una comida es aquella que tiene pan. ¿De dónde salió? De aquí. Ustedes conocen la bendición para separar la jalá del pan. Bueno, eso fue establecido también por la Torá para cuando el pueblo de Israel entre a la tierra. Cuando entres a la tierra vas a separar Reshit Leisá, Reshit, el principio de la masa que, que- que creas, que fabriques, y eso lo va a separar para el Cohen. Es una ofrenda para Dios, que no puede comer una persona que está impura, que no sea Cohen o parte de la familia del Cohen. Entonces, hay muchas bendiciones que decimos antes de, de cumplir una mitzvah, pero están las bendiciones que son por la comida y por todo lo que uno disfruta, todas las maravillas de la naturaleza, todas esas bendiciones que se dicen antes, esas fueron establecidas por los sabios. Y de acuerdo a lo que comemos, así va a ser la bendición. Hay una bendición que es para cuando comemos pan, que primero hay que lavarse las manos y después con la bendición Netilat Yadayim y después tomar durante la semana una hogaza de pan y decir Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz, que saca, bendito eres tú, Señor, Rey del Universo, que extrae el pan de la tierra. Y después todo lo demás que comemos está dentro de esa bendición. Pero después, al final, hay que decir la bendición final de las comidas. Entonces, depende de lo que comimos al principio, es la bendición final. Si tomamos un vaso de agua nada más, o también comimos cualquier cosa que sea lácteo o carne, o alguna de las frutas o alguna verdura, al final se dice la bendición Borene Fayot Rabot, que creó las distintas eh, almas y todo lo que necesitan ellas para alimentarse. Dios no solo creó al ser humano y a todas las criaturas, sino que creó todo lo que las personas necesitan, todo lo que las criaturas necesitan para existir. Y eso entonces es la bendición final de cuando no comimos pan, pero no hay otra bendición que es para el vino, hay otra bendición que es cuando comemos también de los 5 cereales, pero no pan, sino algún dulce, alguna torta, algún pastel, que no es... en nuestras clases nosotros enseñamos cómo distinguir y cómo hacer pan y una masa que no sea para pan. Por supuesto, el pan siempre es aquello que está horneado. Si está frito o hervido, por ejemplo, como la masa de los fideos, los espagueti o alguna masa que está frita, todo eso se llama mesonot, que crea los distintos tipos de alimentos. Y entonces cada una de las bendiciones que decimos al principio depende la bendición final. Pero como les decía, la bendición principal es cuando uno come pan. Entonces al principio hay que decir la bendición del pan y al final se dice lo que se llama el Birkat Hamazon, que es una bendición muy larga, donde hay distintas bendiciones incluidas y hay muchos aspectos. Y primero hay que lavarse las manos. Entonces quiero comenzar con una meditación del Arizal de Rabbi Ishaq Luria acerca de este tema de lo que se llaman eh, lavarse las manos. Al principio, como dije, hay que hacer Netilat Yadayim. Entonces se come y generalmente uno cuando come queda en las puntas de los dedos la grasa y la sal y todo lo que comimos. Y entonces eso se llama Melach Domi, sal de Sedom.
de Sodoma. Y eso representa todas las tabot, toda la lujuria y todos los deseos materiales que están representados justamente en las comidas. Entonces al final, antes de decir Birkat Hamazon, también, eh, acá me preguntan cuántas tazas, no se mide por tazas, sino que se mide por kilo, pero no es el tema hoy, discúlpenme que no les conteste. Yo sé que es un tema muy importante y mi esposa da clases los miércoles, los martes a la noche por Zoom acerca de todas estas leyes. Así que después, si me quieren escribir al WhatsApp, le podemos contestar y también los vamos a remitir a las mujeres a las clases que se dan para mujeres que da mi esposa. Ok, Orly. Ahora vamos a hablar de la risa. Entonces, al final de las comidas, hay lo que se llama Maim Aharonim, las aguas finales, que no es ir a la pileta o a algún lugar para lavarse las manos con la jarrita como hacemos antes del Birkat Hamazon, antes de comer pan, sino que en la misma mesa se toma un vaso sobre un plato descartable o unas jarritas que ya vienen especiales y se lavan solamente la yema de los dedos y los hombres los bigotes. Entonces, es importante respetar este asunto y es parte de todo el mandamiento que le dio Moshe Rabbeinu al pueblo de Israel de bendición al final. Entonces el Arizal discute los detalles de esta práctica, la dimensión mística de lo que es la Maim Aharonim, el agua después de la comida. Y antes de recitar la bendición de dar gracias por el alimento. Dice así, sabe, mejor dicho, que el otro lado, el Sitra Ahara, la fuerza de la impureza de las klipot, se ciernen sobre la mesa. Como se describe en el Zohar, y puede obtener el control sobre un individuo entonces más de lo que puede en otras ocasiones. ¿Qué significa esto? Está dicho que la mesa donde el hombre come es como el altar. El altar que hay en el Bet HaMikdash es un lugar puro, allí no entran las fuerzas de la impureza, porque todos los Kohanim, los Leviim y todos los que van allí solo pueden entrar en estado de pureza, con buenos pensamientos, cumpliendo las órdenes de Hashem, y nunca cuando se cumplen las órdenes de Hashem, los preceptos, tanto con pureza física como mental y espiritual, con buenas intenciones, el Sitra Ahara no puede entrar allí. El Satán no tiene lugar. Pero cuando las personas comunes como nosotros nos sentamos a la mesa, no siempre estamos en ese estado de pureza interior como para comer solamente por servir a Shem y por estar sanos, sino que también comemos para satisfacer nuestros deseos materiales, los deseos del alma. Entonces, en ese momento, cuando uno piensa en uno mismo y no en Hashem, ahí es donde se separa y empiezan a actuar las fuerzas de la impureza. Y cuanto más cuando con la comida y la bebida, que es cuando más uno refuerza su ego y sus asuntos materiales. Entonces, cuando uno se concentra en los asuntos materiales, se pierde la sensibilidad por la espiritualidad y por experimentar la divinidad. Entonces, en ese momento, después de haber comido todo, estamos particularmente susceptibles al mal. Nuevamente, no es personas, ni seres, ni cosas raras que se imaginan,
simplemente es parte de la naturaleza del ser humano. Dice Larisa, esto es particularmente cierto si ha comido solo y no hay tres para recitar las gracias juntos. Está dicho que cuando hay otras personas que comen con nosotros, entonces siempre va a haber alguien que recuerda decir la bendición final después de las comidas. Pero cuando uno está solo, está concentrado en sus asuntos y come, entonces puede ser que se olvide. Entonces, cuando la persona se olvida de Hashem y de agradecerle, ahí es donde las fuerzas de la impureza toman poder. Entonces dice, porque la invitación a recitar la, la- la- la gracia después de las comidas aleja al otro lado de allí, como se menciona en el Zohar con respecto al incidente del niño pequeño. Eh, Hace un tiempo, en una de nuestras clases, estuvimos repasando lo que dice el Zohar respecto al Yenuka. ¿Se acuerdan del Yenuka? Yenuka es el apelativo a un niño pequeño. Yenuka viene de alguien que todavía está amamantándose. Entonces saluda a un niño pequeño, y no necesariamente se está amamantando, pero todavía no está en ese, no es bar mitzvah, no llegó a esa edad, a un nivel de adultez, pero de todas maneras tiene una sabiduría interior ya madura porque viene de un alma superior. Entonces, en ese Yenuka, eh, habíamos estudiado que este chico es el hijo de un profeta, perdón, es el hijo de Rabí Amnuna Azaken, uno de los grandes Tanaim en la época de Rabí Shimon Bar Yochai en el Zohar. Y entonces él le explica varias enseñanzas, y una de esas enseñanzas es que, eh, o sea, dos alumnos de Rabí Shimon Bar Yochai van por el camino y se encuentran con él, y entonces él se dio cuenta que no habían dicho el Shema de la mañana, y entonces sintió que le faltaba las vestimentas a su cuerpo, porque decirle el Shema, que tiene 248 palabras, eso es las vestimentas de 248 órganos del cuerpo. Entonces, a la mañana al decir el Shema, con todas las oraciones, le damos alimento, conectamos a cada órgano del cuerpo con su origen en lo alto. Entonces él explica que sintió que su cuerpo no estaba puro, y entonces ellos le explicaron que no dijeron el Shema porque estaban ocupados de otra mitzvah. Entonces él les dijo, está bien, por más que no estén ocupados, ustedes hicieron algo que correspondía, porque cuando uno está ocupado en una mitzvah no puede ocuparse de otra. Estaban ayudando a una novia que se tenía que casar. Pero de todas maneras, su cuerpo sintió, y con mi sensibilidad él se dio cuenta de eso. Otra de las cosas que le enseñó era justamente acerca de la bendición después de las comidas. De, perdón, de lavarse las manos después de la comida, porque el mal está presente en ese momento en la mesa. Entonces, cuando hay tres personas, se hace un llamado, como está en el Sidur, que cada uno le dice al otro, vengan y vamos a bendecir. Y entonces eso genera energía positiva para vencer ese poder negativo del mal. Entonces, ¿por qué? Porque en ese momento la persona ya comió, se sació, y como le dice Moshe, bendice a Dios, quiere decir que en ese momento se está concentrando
en la parte espiritual, en la parte de la energía Ruhaní, la energía de Dios que trae a través de los alimentos. Y entonces, al hacer eso, las fuerzas de la impureza no tienen poder. Y entonces por eso es importante decir la bendición final. Por lo tanto, dice, la persona tiene que tener mucho cuidado de tener las intenciones adecuadas, las kavanot, al enjuagarse la yema de los dedos después de la comida, a fin de que el otro lado no lo persiga, no vaya contra él. ¿Por qué? Porque cada vez que una persona sucumbe a las tentaciones del mal, el pecado que realiza actúa como un fiscal. Su propia acción es tomada por un ángel y es llevado al cielo y allí es juzgado en la corte celestial. Entonces, por eso es tan importante comer en presencia de otras personas para que les haga recordar. Y sobre todo cuando hay tres hombres, las mujeres no están obligadas a hacer esto porque las mujeres no están tan apegadas al materialismo de la comida. Pero el hombre sí, como saben las mujeres, que al hombre se lo maneja por la comida, por el estómago. Entonces, dice, porque al darle este regalo, como se sabe, el otro lado se va dejando a la persona sola. Al principio de la comida es solo un invitado, pero si el individuo no recita las gracias con la intención adecuada y la concentración se convierte en el anfitrión, lo persigue contra él. Entonces, eso mismo que disfrutó, si como dice Moshe no se acuerda de que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Hashem, entonces eso que comió se transforma en aquello que lo persigue. Y esto, como dijimos, es particularmente cierto si uno cena solo, sin la protección ofrecida por la invitación a rezar. Entonces, por eso tiene que haber otros dos hombres, por lo menos tres en total, para que uno de ellos diga la bendición. Les voy a leer. Antes de decir la bendición posterior a los alimentos del Birkat Hamazon, cuando comió pan, se dicen unos salmos. Hay tres salmos que se dicen cuando los días que no se dice Tahanun, que no se dice la confesión. Y hay tres salmos que se dicen cuando no se dice la confesión. Cuando se dice la confesión, que se llama Tahanun. Cuando no se dice la confesión es, por ejemplo, en Shabbat, en las festividades, o cuando hay un Brit Milá, cuando hay un casamiento, cuando hay un novio, cuando hay una persona importante que está comiendo con nosotros. Si no, se dice. Y después de decir los tres salmos, entonces se dice, se toma el agua y se moja en la punta de los dedos, se tira sobre un vaso. Ese vaso no hace falta sacarlo de la mesa. Hay muchos que lo sacan de la mesa porque piensan que hay impureza. En realidad en ese vaso no hay impureza, sino que es la sal. Una vez que entra en el agua, ya no tiene ningún problema. Toda la impureza viene si uno no lo hace y se olvida. No está en eso, sino que representa el deseo, las ansias, la lujuria del Yetzer Hara, del ego de la persona. Cuando uno se lava los dedos y dice la bendición, entonces eso está protegido. Entonces dice, cuando se lava los dedos dice, Ze Helek Adam Rasham Elohim Benahalat Imbrumeel. Esta es la porción por parte de Dios para un hombre malvado y la herencia a él asignada por Dios. Esa agua con la grasita y la sal que cae
Melach Domi, la sal de Sedón, dice, esto es lo que le corresponde a un hombre malvado. Y después se dice, y él me dijo, esta es la mesa que se halla frente a Hashem. Y entonces, cuando hay tres personas, se llama Zimun. Zimun quiere decir, se invita a las personas a bendecir. Entonces, se dice en yiddish, se dice en hebreo, yo se los digo en castellano para que entiendan cómo se dice. Señores, digamos la bendición, dice el que dirige la mesa. Y entonces los demás contestan, Yehi Shem Hashem Mevorach Me'atah Ve'adolam, que el nombre de Hashem sea bendecido de ahora y por toda la eternidad. El que dirige repite que el nombre de Hashem sea bendecido de ahora y por toda la eternidad. Y dice, Birshut Maraná Merabana Merabotai Nevarech Shahanu Mishelo. Con vuestro permiso, estimados señores, bendigamos a aquel por cuya generosidad hemos comido. Y entonces todos contestan, Baruch, Sheachalnu Mishelo Betubo Jainu. Bendito sea aquel por cuya generosidad hemos comido y merced a cuya bondad vivimos. Siempre refiriéndose a Kadosh Baruj Hu, por supuesto. Y entonces los presentes dicen, vuelven a repetir, bendito sea y alabado sea su nombre constantemente y por siempre jamás. Baruch umevorach Shemot Amid Leolam Baed. Y entonces después, después comienza el Birkat Hamazon, que hay distintas partes. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam hazon et haolam kulo betuvo, que bendito eres tú, Hashem, nuestro Dios Rey del Universo, que en su bondad provee de sustento a todo el mundo, con gracia, con bondad, con misericordia. En el Sidur, en todos los Sidurim está la bendición después de las comidas, generalmente después de la plegaria de Shacharit, de la mañana. Los invito a conocerla y empezar a practicarla. Hay que estudiarla bien porque tiene muchas variantes en muchas partes, pero es importante que la conozcan. Entonces, por eso es tan importante que todo esto se cumpla, que se enjuague la mano, la yema de los dedos. Es como tirarle al mal un hueso al perro. Entonces, ahí se elimina todo el poder intrínseco. Por eso todo el tiempo estamos diciendo Baruch Hashem y bendecimos a Dios, porque esas bendiciones traen la energía de Hashem y limpian todo alrededor. No es suficiente con pensarlo y tampoco es suficiente con tenerle miedo. Al contrario, cuando uno tiene miedo de la impureza y del mal, lo atrae. En cambio, cuando uno bendice a Dios y piensa en Dios y piensa en todas las cosas buenas que nos da y qué agradecidos que estamos, nos alunamos a Hashem, eso limpia todo. Eso es mucho más fuerte que todo lo que es la ley de la atracción. Hay una historia de la ley de la atracción que hacen pensar a la gente que con pensar en eso uno va a traer cosas. Cuando uno más busca cosas para uno mismo, más las aleja. Lo importante es agradecer a Dios. Entonces Dios nos da lo que verdaderamente necesitamos, no lo que nosotros pensamos que necesitamos. Entonces, Besrat Hashem, Akadosh Baruj Hu nos va a enviar todo con todas las bendiciones. Dice el Rebbe algo muy interesante. Dice, es extraño que Moshe Rabbeinu fijó esta bendición después de las comidas, bendiciendo sobre el pan de la tierra, porque como dijimos, él lo fijó después de que cayó el man, que era el pan del cielo. Porque el pan que nosotros comemos en realidad
son las vestimentas, el pan de la tierra. Cuando decimos Amotzi lechem min haaretz, cuando saca el pan de la tierra, aquel que saca el pan de la tierra, bendecimos y lo comemos. Lo único que es ese pan es una vestimenta para la verdadera raíz del alimento. ¿Cuál es la raíz del alimento? Lechem min hashamayim, el pan del cielo. Entonces el judío, él reconoce la verdad. ¿Quién es judío? Aquel que se aleja, que reniega de la idolatría. Él reconoce la verdad y sabe que su alimento no depende de la preparación, no depende de que haya trabajado, incluso no depende de las vestimentas naturales, que son un recipiente nada más para la bendición de Hashem, sino que todo eso depende de Akadosh Baruj Hu. Todo eso depende de que sea Lechem min hashamayim. Por eso, cuando hay una Hidvadut, hay una reunión hasídica, al final siempre hay uno que hace recordar que hay que bendecir, porque es una bendición que nosotros nos comprometimos. Acá Moshe Rabino nos obligó a hacerla por nuestro propio bien y por el bien de la rectificación del mundo. Vamos a escuchar un poquito más al Rav Ginsburg, como continúa cantando este nigún con que empezamos la clase, que es el nigún akafot, el nigún con que bailamos alrededor del Sefer Torah en Simchat Torah, y es el nigún preferido de Rabbi Levi Yitzhak de Schneerson, el padre del Rebbe, que este 20, acá en Israel ya estamos el 21 de Ab, pero el 20 fue el aniversario de su fallecimiento y se hicieron grandes festejos, grandes reuniones, sobre todo allí donde está enterrado en Alma Ata, en la antigua Rusia, y hoy se cumplen 77 años de su fallecimiento. Ya 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 bam 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 ay bam 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 ay ha ha ya 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 ay ya 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 ay ya 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 ay ya 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 bam 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 oh ya 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 ay bam bam Ayam bam 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 bam, ayam bam bam bam, ayam bam bam, ayam bam bam, ay 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 ay, oh ayam ayam bam 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 bam, ayam bam 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 bam, ay ayam bam bam bam. לחיים רב. שזכות על ההילולה יגן עלינו על כל ישראל, אמן. לחיים לחיים. Dice, por el mérito del Val Ailula del Rabbi Levi Yitzhak, que es el aniversario de su fallecimiento, que eso proteja a todo el pueblo de Israel. Amén. Y cuando el pueblo de Israel está protegido y cumple con lo que dice Kadosh Baruj Hu, también protege a todas las demás naciones que se unen cumpliendo los 7 preceptos y acercándose a estudiar la Torah. Recién hablamos de qué es lo que hay que meditar cuando nos lavamos las yemas de los dedos. El Arizal dice algo muy importante, que es lo que hay que tener en mente. Para entender lo que dice, tenemos que saber que las iniciales de este acto, que se llama Maim Aharonim, las aguas finales, son Mem Aleph.
Mem Aleph suma 41. Entonces, si alineamos este Mem Aleph con todas las letras del Aleph Bet, ustedes saben lo que es el relleno de las letras. Hay un nombre de Dios que es Ekie, que es con el cual Dios se le reveló a Moshe en la zarza ardiente. Cuando Moshe le dijo, ¿quién es el que me envía a salvar al pueblo de Israel? Él le dijo, Ekie, ayer Ekie. No lo digo como se escribe Aleph y Hei y Yud y Hei. Es el nombre conocido como nombre de 21, de que suma 21. Entonces, dijimos que después, en hebreo se dice Aharonim. Aharonim, de Maim Aharonim, también se escribe, empieza con Aleph y termina en Mem. Esto es Mem Aleph 41. Si nosotros completamos el nombre Ekie, cada letra completando su nombre, también vamos a tener el número 41. Yud y Hei y Vav y Hei. Entonces, este nombre Ekie, escrito como Aleph y Hei y Yud y Hei, puede ser escrito con esa Yud, esa Hei, se puede escribir con Yud o con Aleph. Entonces, cuando lo escribimos con, con Yud y con Aleph, entonces tenemos 4 letras del nombre mismo, 10 letras que es por extender las letras del nombre, y otras 27 por tomar cada una de las letras que agregamos y también deletrear todo el nombre. Por ejemplo, la Yud es Yud Vav Dalet. Entonces, la Vav se escribe Vav Yud Vav. Y la Dalet se escribe Dalet Lamet Taf. Entonces, en total, si completamos todas esas letras, tenemos 41 letras. Entonces, dice el Arisa, si tratamos de eliminar todo el Sitra Ájara, todo el lado de la impureza de la mesa por medio de estos dos conjuntos de 41 letras, una deletreado con la Aleph, la Hei puede ser Hei Aleph o puede ser Hei Yud, ambos dan 41. Entonces, si queremos desterrar, eliminar a la impureza de nuestra mesa, el Sitra Ájara, por medio de estos dos conjuntos de 41 letras, tenemos que meditar en ellas para que no tome más que su porción legítima. Entonces dice, medita en esta idea
en el contexto de la forma de tu propia mano, de la siguiente manera. Considera los 4 dedos de tu mano derecha juntos y el pulgar por sí mismo. Hay 10 letras asociadas con cada dedo y una asociada con el pulgar. Esto da un total de 41. 12, 28. Muy bueno. Hay en la mano se llama kaf en hebreo. Y kaf es 20. Entonces tenemos 20 más 20 y la unión de todas es 1, da 41. Entonces por eso cuando nos lavamos los dedos estamos uniendo las dos manos y estamos formando el nombre de Yud-Ke Ekie. Considera los 4 dedos de tu mano derecha juntos y el pulgar por sí mismo. Hay 10 letras asociadas con cada dedo. Y una asociada con el pulgar. Esto da un total de 41 para las 41 letras del nombre de Kie deletrado con la letra Yud. Y si seguimos el mismo patrón para la mano izquierda, entonces también contamos y tenemos 41 letras asociadas con los dedos y el pulgar de la mano izquierda, y eso corresponde a los 41 de letras de el nombre de Kie con Aleph. Entonces, mientras tus dedos apuntan hacia abajo, quiere decir cuando uno tira el agua apuntan hacia abajo para limpiarse. Y como se sabe, al enjuagar la yema de los dedos después de la comida se deben se deben poner los dedos hacia abajo para que todo eso caiga. Encontré en mis notas otra meditación ligeramente diferente, dice el Arizal. De acuerdo con esto, debe asociar su pulgar derecho con las 4 letras del nombre Ekie, Aleph y Hei y Yud y Hei, dado que el pulgar es el dedo principal y el mejor. Las letras del nombre propio están asociadas con él, del nombre mismo. A continuación, asocie sus otros 4 dedos con las letras de la ortografía y la ortografía de cómo se llena cada una de las 4 letras, como dijimos antes. Aleph es Aleph, Lamed, Pei. Eso hay que asociar cada uno de los dedos con cada una de las 4 letras que se llena la ortografía, y a su vez con el llenado de cada uno de los llenados. Eso con la letra Yud. Asocie también las 4 letras del nombre de Kie y las 10 letras del primero Milui, llenado de las letras, que son 14, con las 14 articulaciones de los 5 dedos de su mano. 3, 6, 9, 12, 14. De manera similar, asocie las letras del nombre de Kie, deletrando con la letra Aleph con los dedos de su mano izquierda. Entonces, tengo aquí cómo funciona todo esto. 3 por 4, 12, más 2, 14. En base a esto se debe entender la declaración de nuestros sabios de que lavar la yema de los dedos después de la comida es una obligación, ya que el valor numérico de la palabra Jová, que es obligación, es el mismo del nombre Ekie. Jová es Het, Vav, Bet, Hei. 21. Entonces el significado místico de esta afirmación es por lo tanto que al lavar la yema de los dedos después de la comida uno debe imitar el nombre Ekie. Y no hay que hacer ninguna interrupción entre el lavado de los dedos y la bendición después de las comidas. Entonces Rabbi Jaim Vital escribió: estuve una vez con mi maestro, el Arizal, y alguien vino a mí y me dijo que había estado sufriendo de fuertes dolores en el hombro durante 2 días. Mi maestro lo miró y dijo que este dolor provenía de haber hecho una interrupción
entre enjuagar la yema de los dedos y recitar la gracia después de las comidas, la bendición después de las comidas. Interrumpió estudiando un capítulo de la Mishnah. Por lo tanto, transgredió la instrucción de nuestros sabios de proceder directamente desde el enjuague a la bendición, como está en el Tratado de Berajot, en el Talmud. Y al hacerlo, transmutó la palabra que dice tekef, que quiere decir hacerlo directamente sin interrupción, a la palabra hombro, que es katef. Y por eso sintió ese dolor. De esto vemos que uno no debe hacer ninguna interrupción entre el enjuague y el recitado de las gracias después de las comidas, incluso con palabras de Torah. Si uno desea conversar en su mesa de Torah, como nuestros sabios han dicho que uno debe hacerlo antes de enjuagarse los dedos. Y al no permitir ninguna interrupción entre el enjuague y la recitación de las gracias, la persona demuestra que forman una sola unidad conceptual, es decir, el significado espiritual de la primera es también de la segunda. El significado espiritual de limpiarse los dedos es purificarse para después decir la bendición después de las comidas. Lo mismo pasa cuando lavamos las manos antes de comer el pan. Desde que nos lavamos las manos, decimos Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kiteyanu mitzvotav v'tzivanu al netilat yadayim. Bendito eres tú, Señor Dios del universo, que nos santificaste con tus preceptos y nos ordenaste acerca del lavado de las manos. Uno no puede hablar de nada hasta que toma el pan, dice la bendición y lo come. Y tampoco puede hablar hasta que después de que comió un kezai de esa que comió, por lo menos 30, 28 o 37 gramos. Por eso los salmos que hay que recitar hay que decirlos antes de lavarse las manos.